¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 16 de julio de 2021, vísperas del 42 aniversario, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 37 minutos. Estelí está de parranda. Me acaba de mandar una foto la profesora Ángela Herrera, orgullosa esteliana. Enorme la caravana que ha recorrido las principales calles de la ciudad celebrando el 42 aniversario de la liberación de la ciudad, que costó muchísimo. Combate durísimo, incluyendo la aviación nuestra. Claro, y el bombardeo también de la Guardia. La tercera batalla, la batalla final en Estelí, todas encabezadas por el Zorro, el formidable jefe guerrillero Francisco Rivera, general de brigada. Felicidades a los estelianos. Ayer celebramos o recordamos, mejor dicho, la epopeya de Julio Buitrago Urroz y el asesinato de José Benito Escobar, ambos ocurridos el 15 de julio. Julio, que resistió hasta la muerte solitario frente a un contingente de guardia superior a los 100 efectivos el 15 de julio de 1969, y José Benito asesinado el 15 de julio de 1978 por la delación de un traidor que no solamente costó la vida a José Benito, sino muchas otras cosas. Felicidades después a los estelianos, Julio Buitrago y José Benito, dos de los más importantes dirigentes del Frente Sandinista a lo largo de los años 60 y 70. José Benito, fundador, además, del Frente Sandinista. Bueno, el ejército de Nicaragua y el ejército de Honduras han desarrollado una importante operación conjunta en el borde fronterizo, muy importante, para controlar la delincuencia que significaba no solamente los asaltos, los crímenes, sino también el robo de ganado de Nicaragua hacia Honduras. Ha sido muy importante la colaboración de ambas Fuerzas Armadas en todo el borde fronterizo. Ya terminó la operación. Bien, claro que vamos a hablar del 42 aniversario y de lo que vamos a realizar en los próximos 5 años. Pero antes yo les quiero contar algunas cosas que están vinculadas a nosotros de una manera indirecta, porque en la coyuntura actual que vive América, con la ofensiva imperialista contra todos los procesos progresistas de América, los revolucionarios y los gobiernos progresistas de América, se está repitiendo la historia de hace 100 años, con la misma vocación imperial y criminal de Estados Unidos y sus cómplices de siempre. Y creo que es importante, me parece a mí, pues, tomar la referencia histórica de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Haití. En Haití, ustedes saben que acaban de asesinar a su presidente, están presos
Ya están presos 21 de los 26 que participaron. Hay una confesión del jefe de la policía colombiana de que la intención era capturar al presidente de Haití, capturarlo según ellos, secuestrarlo y entregárselo a la DEA. Iban con uniformes de la DEA. A confesión de parte, relevo de prueba. Además, Estados Unidos ha confesado que varios de los integrantes del comando asesino fueron entrenados por ellos mismos cuando eran oficiales activos del ejército colombiano. Y además se ha revelado que Iván Duque y el dueño de la empresa de mercenarios que ejecutó el crimen son algo más que amigos, probablemente socios. O sea, aquí hay un montón de aristas terribles, hermano. Y todo hace indicar que esta fue una operación yanqui, que ahora tiene la justificación para realizar una intervención armada de nuevo en Haití. De eso es que vamos a hablar. Y miren cómo actúa el imperialismo. Pues no es cajeta. Lo que ha sufrido el pueblo haitiano a lo largo de toda su historia no es cajeta. El primer país que se independiza, y eso le costó décadas, siglos de pobreza, de miseria, de guerras civiles, incentivada por los franceses, principalmente a lo largo del siglo XIX y luego por los yanquis a lo largo del siglo XX. Recordemos que en el 1 de enero de 1804, el jefe de la rebelión armada contra Francia, Jean-Jacques Dessalines, proclama la independencia de Haití. Y Francia le pone de condición a Haití para reconocerla. Francia era un imperio que le tiene que pagar. Le tiene que pagar. Que si no le paga, no solo no lo va a reconocer el imperio francés, sino que tampoco lo va a reconocer ningún país del mundo. Y la deuda que le impone de 150 millones de francos, que a la más o menos, hay algunos cálculos, depende a quién le da, más o menos significarían hoy en día no menos de unos 6.000 millones de dólares. Le cobra por reconocer la independencia, una cosa impresionante. Luego hay una negociación. Bueno, en esa época, entre 1800, por aquí tengo la fecha, cuando República Dominicana logra su independencia de España en 1822, entonces el que había quedado de presidente en Haití invade República Dominicana y ahí se queda Haití. Haití invadió República Dominicana y se quedó hasta 1843, cuando huye de Haití el general Jean-Pierre Boyer. Fíjense, declara la independencia de Haití y Francia conspira hasta que logra asesinarlo 2 años después, el 17 de octubre de 1806, al jefe de esa revolución que se declaró emperador de Haití, pues. Y empiezan las guerras civiles, se parten dos, Haití, el norte y el sur. Bueno, eso fue terrible, ¿verdad? Y ahí va Haití pagando. Entonces, para poder pagar, tuvo que contratar un montón de préstamos. Y eso lo hundió en la pobreza, en la miseria total a Haití, para poderle pagar a Francia. Y hay cosas más terribles. Pero bueno, yo no me quiero referir tanto a lo que ocurrió entonces, sino a lo siguiente. Fíjense bien. A principios del siglo XX, había un montón de revueltas. Triunfaba un grupo, después triunfaba otro, allá en Haití. Había una colonia francesa, la más numerosa,
habían poquitos yanquis, pero habían. Pero el poder económico lo ejercían una colonia alemana que era poquita en términos de cantidad frente a los franceses, pero muy potente económicamente. ¿Ah? Entonces hubo un jefe, uno de los tantos jefes de revueltas que hubo ahí en Haití, que advirtió que iba a desconocer la deuda internacional y que iba a volver a nacionalizar la tierra. Los alemanes controlaban el 80% del comercio internacional de Haití. Controlaban los servicios públicos en las dos principales ciudades, Cabo Haitiano y Puerto Príncipe, el muelle, el tranvía, y estaban construyendo el ferrocarril. Pero los alemanes eran más inteligentes. Se querían integrar a la sociedad haitiana, o sea, hacerse parte de esa sociedad, una colonización cultural, y no enfrentarse a los haitianos. Incluso, vos sabés que habían logrado casarse con haitianas con el propósito de evadir la prohibición constitucional de que los extranjeros no podían tener tierra. ¿Verdad? Pero además los alemanes financiaban a uno, financiaban al otro para hacerse del poder político y tener protegidos sus negocios. Entonces, los yanquis estaban incómodos con la presencia alemana, no les gustaba. Algo parecido a lo que ocurrió aquí, pero eso se los cuento la otra semana. Entonces, entre 1910 y 1911, el Departamento de Estado respalda a un grupo de capitalistas yanquis encabezados por el National City Bank de New York y adquieren el control del Banco Nacional de Haití, que era el único banco de Haití y el tesorero de las finanzas públicas haitianas. ¿No? Llega al poder un presidente, viene una revuelta. En esa revuelta, el que estaba de presidente asesinó a 167 presos políticos en las cárceles, todos eran de las clases pudientes haitianas. Entonces eso motiva que esas clases pudientes tomen venganza, maten al tipo y además lo descuartizaron. Sacaron los pedazos del cadáver a las calles, una cosa terrible fue eso. ¿Ya? Fíjense bien, todo esto es los antecedentes de lo que va a ocurrir. Se llamaba el tipo Jean-Vilbrun Guillaume Sams, a ver cómo se pronuncia eso en francés. Entonces, Estados Unidos tiene la excusa ideal. Tiene a los alemanes que controlan la economía haitiana, aunque ellos ya tienen el control del banco, pero los alemanes siguen controlando todas las otras ramas de la economía. Entonces, invade Haití. El 28 de julio de 1915. Pongan cuidado a lo que ocurre. Les voy a contar primero la parte que hacen los yanquis, después les cuento la rebelión de los haitianos. ¿Ya? El gobierno haitiano había estado recibiendo grandes cantidades de préstamos de los bancos yanquis y franceses en las últimas décadas. Y el Rosalbo Bobo, que quería ser presidente de Haití, había prometido desconocer esa deuda. Oigan esto, en las primeras 6 semanas de la ocupación, en 1915, Nicaragua para ese momento tiene aquí las tropas yanquis, llamadas por los conservadores, Adolfo Díaz, Emiliano Chamorro y toda esa gente, todos esos apátridas. Entonces, en esas primeras 6 semanas, las tropas yanquis asumen el control de las aduanas, como ocurría aquí en Nicaragua, de todas las instituciones administrativas y económicas del Estado haitiano, de los bancos, del Tesoro,
De manera que de esa manera se aseguran que el 40% de los ingresos de Haití sirva para pagar la deuda a Francia y a Estados Unidos. Y eso por supuesto causa otra vez el empobrecimiento de los pobres haitianos. Imagínense a qué extremo llegó que ningún funcionario haitiano podía tomar una decisión si no la consultaba con los mandos de la invasión, los mandos militares de la invasión, con los comandantes del cuerpo de marina. Durante 19 años, entre 1915 y 1934, los administradores del país fueron los marinos yanquis. El gobierno de Estados Unidos desmanteló el sistema constitucional y estableció la Guardia Nacional. ¿Se fijan cómo se parece? Establecen una Guardia Nacional y disuelven el ejército haitiano. Y utilizan a la nueva Guardia Nacional que ellos dirigían, que ellos entrenaban, que eran haitianos, pero eran ellos los que mandaban, la utiliza para aplastar la rebelión popular contra la invasión, que ya les voy a contar. Entonces, miren, ¿a qué extremo? Entonces, las autoridades, los generales de la ocupación yanqui decidían quién era el presidente de Haití. Entonces comienzan a buscar quién y nadie quería. Finalmente hubo un piche que les aceptó, que era el presidente del Senado y que era de los ricos, de los potentados de Haití, que se llamaba Philippe Soudré d'Artigenavé, a saber cómo se pronuncia eso. ¿Verdad? Entonces, por órdenes de los yanquis, este hombre disuelve el parlamento en 1917. ¿Y saben por qué lo disolvió? Porque el presidente de Estados Unidos, que era Franklin Delano Roosevelt, el presidente no, era el subsecretario de la Armada, después fue presidente. Este hombre, Franklin Delano Roosevelt, que nos lo han puesto como si fuera, bueno, no importa. Este hombre redactó la Constitución de Haití. Él la redacta. Y le dice al Parlamento haitiano, ahí te va a aprobarla. Y como el Parlamento se niega, entonces le ordenan al títere que tenían de presidente que disuelve el Parlamento. Y quedó disuelto hasta 1934. ¿Ah? Pero entonces vienen los yanquis, vamos a hacer un referéndum. Convocan a un referéndum en 1918. Haití tenía en ese momento aproximadamente 2,5 millones, 3 millones de habitantes, más o menos. Según, depende de la fuente que busques, te ubica la población. ¿Saben cuántos votaron? 100,000. Pero fueron bautizadas como un referéndum democrático, la voluntad del pueblo haitiano. 98,000 votaron a favor de los yanquis y solamente 768 votaron en contra. ¿Verdad? La diplomacia, la democracia de los fusiles yanquis. ¿Verdad? ¿Cuál era la gran, digamos, transformación que suponía la nueva Constitución de Haití, que sustituía la Constitución de la Independencia? Que los extranjeros ahora sí podían adquirir las tierras. Eso causó una enorme inconformidad entre el pueblo haitiano. Fíjense, hay una asociación en Estados Unidos que se llama la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color. El secretario de esa asociación ya murió hace muchos años, hace décadas, Herbert Seligman, que era periodista también. Y él escribió en The Nation el 10 de julio de 1920 lo siguiente: se han construido campamentos militares por toda la isla. Se han incautado la propiedad de los indígenas para uso militar. Durante un tiempo se disparó sin previo aviso contra cualquier haitiano visto con un arma de fuego. Se disparó con ametralladora contra multitudes de nativos desarmados
y los marines de Estados Unidos, según los relatos de varios de esos marinos, no se han molestado en investigar el número de muertos y heridos. Era el terror absoluto en Haití. Ahora voy con otro detalle. Miren cómo se unen las cosas, ¿verdad? Uno de los oficiales de los marinos yanquis que estuvo en Haití, después estuvo en Nicaragua, al mando de los marinos yanquis. Nada más y nada menos que el general Butler. Smedley Darlington Butler. Ya murió en 1940. Este tipo era el jefe de los marinos yanquis. Lo condecoraron por la sangrienta represión que significó el aplastamiento de la rebelión popular en Haití. Ahora les vamos a contar algo más sobre este hombre. Este fue el capitán más joven y el militar más condecorado en la historia de Estados Unidos. Uno de los dos únicos marinos en recibir por heroísmo en combate 2 medallas de honor del Congreso, la más alta condecoración de Estados Unidos. Y hasta 1940 fue el oficial más popular entre las tropas yanquis. Combatió en Honduras en 1913. En Nicaragua de 1909 a 1912, en México en 1914, y ahí lo condecoraron por su heroísmo en Veracruz, cuando destrozaron al gobierno legítimo de Veracruz. Y luego fue a Haití, y ahí le dieron otra vez otra medalla del valor. Y entonces él escribió un libro, famoso libro, ¿verdad? Sobre todas sus peripecias. Y después escribió un artículo en The New York Times. Esto ya lo hemos leído aquí en Sin Fronteras, pero se los quiero recordar porque tiene que ver con nosotros. Van a ver cómo hilamos esto. Lo publicó en noviembre de 1935 y asesinaron a Sandino en Nicaragua. Ya Sandino los había derrotado, los había expulsado en 1933. Butler ya no es un chavalo, ya no está en servicio. He servido, dice Butler, durante 30 años y 4 meses en las unidades más combativas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en la infantería de marina. Tengo el sentimiento de haber actuado durante todo este tiempo de bandido altamente calificado al servicio de los negocios del Wall Street y sus banqueros. En una palabra, he sido un pandillero al servicio del capitalismo. De tal manera, en 1914 afirmé la seguridad de los intereses petroleros en México, Tampico en particular. Tampico, ¿recuerdan? Por ahí anduvo el hombre. Contribuí a transformar a Cuba en un país donde la gente del National City Bank podría birlar tranquilamente su ganancia. Robarle las ganancias, no había problema. Participé en la limpieza de Nicaragua de 1902 a 1912 por cuenta de la firma bancaria internacional Brown Brothers Harriman. En 1916, por cuenta de los grandes azucareros norteamericanos, aporté a la República Dominicana la civilización. En 1923, enderecé los asuntos en Honduras en interés de las compañías fruteras norteamericanas, la bananera, la Standard Fruit Company y la United Standard. En 1927, en China, afiancé los intereses de la Standard Oil, la ESO. Nos ha ido bastante bien con Luisiana, Florida, Texas, Hawái y California, y el tío Sam pudo tragarse a México y Centroamérica con Cuba y las islas de las Indias Occidentales como postres y sin intoxicarse. Fui premiado con honores, medallas y ascensos, pero cuando miro hacia atrás
considero que podría haber dado algunas sugerencias a Al Capone, el famoso líder mafioso de Chicago. Él, como gángster, operó en 3 distritos de una ciudad. Yo, como marín, actué en 3 continentes. El problema es que cuando el dólar estadounidense gana apenas el 6%, en Estados Unidos se ponen impacientes y van al extranjero a ganarse el 100%. La bandera sigue al dólar y los soldados siguen a la bandera. Lo dice un yanqui, un asesino, arrepentido de todos sus crímenes. Es exactamente el modelo que nos quieren aplicar. Aquí en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia. Exactamente el mismo modelo. Capaz y ponen a Biden o a cualquiera de sus sicarios ahí en el gobierno yanqui a redactar las constituciones. Y después no las vengan a imponer. Eso es su plan. Siempre ha sido así, esa es su vocación. Lo que pasa es que en aquel tiempo lo hacían de una manera descarnada y descarada y ahora lo hacen de otra forma. Pero es exactamente el mismo propósito. Ahora les quiero contar lo que pasó con la rebelión del jefe. La rebelión de los haitianos encabezada por un militar de carrera, Charmant Peralta, tirado al español Carlos Magno Peralta, nacido de una familia de emigrantes dominicanos. Su padre era terrateniente y general, y él hizo la carrera militar, ¿verdad? Y llegó a ser mayor. Entonces, el 28 de julio de 1915 los yanquis invaden Haití. Y como su primer propósito era disolver el ejército, lo cual le propiciaría la ocupación de todas las instituciones públicas, entonces se va un contingente marino, llega a la ciudad donde este hombre estaba de jefe militar, en la ciudad que se llama Leogane. Y llegan, entrégueme la arma, usted ya no es militar, váyase para su casa. Entonces el tipo se niega. Porque además le pidieron hasta la bandera de Haití. Y le dice, no, yo no te entrego, yo solo obedezco al presidente de Haití. Entonces lo echan preso por actos de resistencia. Fíjate bien, los marinos están invadiendo un país y lo echan preso porque se resiste a esa invasión. Lo condenan, lo liberan en el 1917, entonces él se va al monte e inicia una guerra de guerrilla. Antes de Sandino, 1917, ¿verdad? Y organiza lo que se llamó los cacos. ¿Qué eran los cacos? Bueno, hay distintas versiones sobre los cacos. A ver, los cacos es una palabra castellanizada del francés porque así se llama el pájaro nacional de Haití, ¿verdad? Entonces, en el siglo XIX los cacos eran también mercenarios. Se ponían al servicio de cualquiera de los bandos que estaban en la disputa por el poder político, al servicio de un grupo o de comerciantes o de terratenientes o de lo que fuera. Así se les llamaba a los mercenarios también, pero los cacos también eran rebeldes. Entonces él organiza a los cacos que se rebelan contra la invasión yanqui. Llegan a tener tal poder que Estados Unidos se ve obligado a mandar la aviación y bombardean masivamente todas las posiciones guerrilleras en Haití. Sigo. ¿Verdad? El pájaro este es el togón español, pues. Tiene plumas rojas, es muy bonito, es el pájaro. La ave nacional de Haití es muy linda,
muy linda. Solían esconderse como el pájaro del mismo nombre debajo de las hojas para acechar y atacar inesperadamente a su enemigo. Bueno, de ahí viene. Sigo. Entonces, el levantamiento, ya en toda regla, de este hombre de Carlomagno Peralta, es el 11 de octubre de 1917. Atacan el cuartel de Hinche, que era su ciudad natal, pero fracasan. Y entonces lo echan preso a él y a su hermano Saúl. Le hacen un juicio sumario y condenan a muerte a su hermano Saúl, lo ejecutan y a Carlomagno lo dejan con 5 años de trabajo forzado. Pero poco tiempo después, un año, el 3 de septiembre de 1918, Carlomagno se escapa de la cárcel. Reorganiza a los guerrilleros, a los cacos. Hacen un juramento que no van a dejar de combatir hasta no expulsar a los marinos yanquis. Y a partir del 15 de octubre de 1918 vuelven a asaltar la misma guarnición. Fracasan otra vez, pero se extiende la rebelión por todo el norte de Haití. Miles de campesinos negros armados de viejos fusiles, machetes e instrumentos de labranza, además de las armas que arrancaban en los combates al enemigo. ¿Estás viendo? ¿Cómo es parecido a lo de Sandino? ¿Cómo se armaban? Bueno, eran con machetes, agazapados en la selva, etcétera, cuando había selva en Haití. Y así lograban ir derrotando a los yanquis y quitándole las armas. Y la gente se fue incorporando al combate, masiva la incorporación. Pero que los yanquis con la aviación, con cañones, con todo lo que se puede imaginar, todo el poderío yanqui metido en Haití. Y aplican la táctica de exterminio masivo y tierra arrasada. Entonces, en las zonas que llegaban los yanquis, quemaban todo, asesinaban a todo mundo, no dejaban a nadie vivo porque presumían que eran colaboradores de los guerrilleros. La misma táctica vinieron a ocupar aquí en la lucha contra Sandino. ¿Me entendés? ¿Viste cómo se van uniendo las cosas? La frontera con Dominicana, que es muy porosa, era una... Le servía a los guerrilleros para pasarse a Dominicana y regresar, pasarse y regresar. Pero finalmente el hombre logra liberar una gran porción de Haití y ahí incluso instala un gobierno provisional. En 1918 le manda una carta al embajador francés y le dice: declara la guerra contra Estados Unidos. Y en la carta, Carlomagno Peralta, el jefe guerrillero, ¿verdad?, lo que hace es desmentir la campaña mediática, fíjense bien, de Estados Unidos, que ubicaba a los guerrilleros como bandidos, como delincuentes, que andaban asolando al pobre pueblo haitiano. Esa era la campaña mundial, en la prensa francesa, en la prensa yanca, en la prensa alemana. Entonces Carlomagno Peralta era un jefe bandido. Lo mismo le hicieron a Sandino en Nicaragua. Y acusó al presidente de ese momento, Woodrow Wilson, de hipócrita, porque poco después de la Primera Guerra Mundial, Wilson llega, no recuerdo si fue a España, a hablar de la autodeterminación de los pueblos, del respeto a la soberanía de los pueblos, y tenía a los yanquis metidos en Haití. Fíjate bien, o sea, cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia. En 1919, los yanquis compran a uno de los oficiales
de Carlomagno Peralta y lo asesinan por la espalda. Este oficial, que no voy a dar su nombre porque es un traidor, un teniente, conduce al jefe de los marinos yanquis hasta el campamento donde está Carlomagno y ahí lo matan por la espalda. Y entonces los marinos yanquis agarran su cuerpo y ahí tenemos la foto y lo pegan contra una puerta y difunden esas fotos por todo Haití, y eso lo que causó más bien fue el odio del pueblo haitiano contra los yanquis. Odio. Y una foto repugnante. Vean esa foto, eso es repugnante, hermano. Entonces el objetivo de los yanquis era desmoralizar al pueblo haitiano. Mira a tu jefe, ya lo matamos. ¿Y qué va a hacer, hermano? Lo matan y solo tenía 33 años este hombre. 33 años. La edad de Cristo. Carlomagno Peralta ya adquiere la dimensión de un mártir, de un héroe del pueblo haitiano. Rinden culto en Haití a este hombre, Carlomagno Peralta. Matan a Peralta y asume el mando un maestro, cuyo nombre fue Benoit Batraville. Y casi ya estaban asediando Puerto Príncipe, ya iban a tomar Puerto Príncipe. Pero los yanquis le meten toda la caballería, hermano. Lo logran capturar y lo asesinan. El 19 de mayo de 1920, tenía 43 años, el profesor Benoit Batraville. Y a partir de ahí ya no fue posible reconstruir la resistencia armada hasta que finalmente los yanquis se van en 1934. En 1935 desentierran los restos de Carlomagno y su madre los identifica por los dientes de oro. Le hacen un funeral de estado y su tumba ahí está. Se convirtió en un lugar de culto. Incluso Jean-Bertrand Aristide lo convirtió en un símbolo nacional y acuñó las monedas con su efigie, con la efigie de Carlomagno, en 1994. El asesino de Peralta llegó a ser general de brigada, ¿viste? Así lo premiaron. Murió en 1986, murió de viejo. Y una última cosa que te cuento sobre esto, para que veas. En Dominicana el odio contra los haitianos empezó desde la invasión de Haití. El odio, porque en Dominicana hay un odio endógeno, o sea, odian a los negros haitianos. Son esclavizados en los ingenios y en las plantaciones. Una cosa espantosa la que pasa en Dominicana con el pueblo, con los haitianos. Entonces, ¿saben lo que ocurrió? Con el amparo de Estados Unidos. Estados Unidos instala una dictadura en Dominicana con Rafael Leónidas Trujillo. Y entonces, entre finales de septiembre de 1937 y el 13 de octubre de 1937, es decir, estás hablando más o menos 20 días, aproximadamente un poco más, 25 días más o menos. Durante esos 25 días en la frontera entre la Dominicana y Haití, sobre el río Masacre, así se llama el río, los soldados dominicanos agruparon a todas las familias haitianas que vivían en ambos lados de la frontera, las agruparon. Y cada soldado llevaba un perejil en la mano. El haitiano que domina el creol, o que su lengua natal es el creol, mejor dicho, le resulta muy difícil pronunciar la palabra perejil. Entonces, al que no podía pronunciar perejil, lo mataban a golpe. Se le conoce como la masacre del perejil. Los mataban, niños, mujeres, ancianos, porque era al hombre el que le preguntaban. Si no podía pronunciar perejil, le mataban a toda la familia, a golpes. Y luego tiraban los cadáveres al río Masacre. ¿Saben a cuántos mataron?
30.000 haitianos en 20 días. Y los mataban porque eran haitianos. Si podían pronunciar la palabra perejil, eran dominicanos porque dominaban el español. Si no podían pronunciar perejil, eran haitianos y los mataban por ser haitianos. No habían cometido delitos, no habían invadido nada, simplemente eran haitianos. Rafael Antonio Trujillo, dictador de Haití, amparado por Estados Unidos. ¿Se fijan cómo las historias de los pueblos son tan similares? Vamos a hablar de la nuestra, de nuestra historia, del significado del 42 aniversario. Cuando regresemos, son las 7:16. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Y Robreño nos recuerda el prólogo de Miguel Ángel Asturias al libro Pequeño Ejército Loco, de 2 tomos, de Gregorio Seltzer, ese magnífico periodista, ejemplar periodista de origen argentino, que tuvo tanto significado para la lucha en Nicaragua porque documentó la epopeya de Sandino. Vamos a escuchar a Robreño y después seguimos con ese mismo tema, empezando con Asturias y Sandino. Gustavo Robreño. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Corría el año 1960 cuando la Revolución Cubana fundó la Imprenta Nacional. Sandino, general de hombres libres, obra del prestigioso ensayista, investigador y periodista argentino Gregorio Seltzer, fue una de sus primeras ediciones. Esta obra fue escrita en Argentina a lo largo del año 1958. Posteriormente, el autor marchó al exilio y se radicó en la Ciudad de México hasta su fallecimiento, legando a los pueblos latinoamericanos una profunda y rigurosamente científica variedad de trabajos que hoy forman parte de lo más valioso de la historia de nuestra América y sus luchas, entre ellos los inolvidables Cuadernos del Tercer Mundo, una revista de sólidos análisis históricos y de actualidad. Sandino, general de hombres libres, cuenta con una introducción bajo el título de Del prólogo a la arenga, debida a la pluma del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, quien la fechó en Buenos Aires en noviembre del 58, y comienza diciendo: el panamericanismo de la mentira es el oficial, y el practicado por cierta prensa, agencias de noticias, radio, televisión y cine. Pero hay este otro panamericanismo del silencio, que consiste en callar ante las ruindades, desmanes y agresiones de los Estados Unidos de Norteamérica con las repúblicas hispanoamericanas. Asturias nos recuerda que fue Seltzer también el autor de El Pequeño Ejército Loco, Operación México-Nicaragua, que fue igualmente publicado por la Imprenta Nacional de Cuba y reeditado en varias ocasiones. Y añade el ilustre guatemalteco, quien fuera también Premio Nobel de Literatura. El nombre de Sandino vuelve a desplegarse como una bandera en medio de la angustia de los pueblos, la desorientación de los dirigentes sin ojos hacia el pasado y la complicidad de cuantos entre nosotros se equivocan a sabiendas o por encargo. Vuelve a flamear en el extremo de la pluma de un hombre libre, Gregorio Seltzer. Y qué mástil más enhiesto y más alto, el nombre de Sandino, vivo, excelso y reivindicador. Después de las batallas en su Nicaragua entrañable, toma Sandino a luchar contra el panamericanismo del silencio, batalla que ahora hay que ganar y que ganaremos con escritores como Seltzer. Hasta aquí lo dicho por Miguel Ángel Asturias. Este 19 de julio, cuando conmemoramos y homenajeamos el aniversario 42 del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, encuentra a nuestra América en nuevas condiciones históricas, pero igualmente en lucha y resistencia contra el enemigo común, que son el imperialismo norteamericano, el neoliberalismo capitalista y la colonización cultural, todos de una vez. La Revolución Cubana, la Revolución Bolivariana de Venezuela, la Revolución Democrático-Cultural de Bolivia y la Revolución Popular Sandinista, junto a otros procesos patrióticos y democráticos como los que viven hoy México y Argentina, cada uno con sus rasgos y características propias, se levantan hoy en combate y resistencia contra el panamericanismo de la mentira y el silencio. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba,
para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Adriana, su nieta, que siempre le ayuda para enviar este comentario cada semana. Qué importante lo que dijo Asturias, y qué actual lo que dijo Asturias, lo que escribió Asturias en noviembre de 1958. El prólogo no es a General de Hombres Libres, el prólogo es a Pequeño Ejército Loco. Y miren por qué es importante y actual. Porque él dice, el que se calla es cómplice. Y lo dice a partir de su propia experiencia. Guatemala acababa de pasar por la invasión yanqui, otra vez, otra invasión. Acababa de ocurrir. Habían masacrado al pueblo guatemalteco, habían derrocado al presidente legítimamente electo, habían impuesto los intereses de las bananeras, todo por una reforma agraria. Y entonces aquella matanza, aquello espantoso que ocurrió en Guatemala, no se sabía. Entonces llegaban periodistas de Europa, sobre todo, a ver qué había pasado en Guatemala. Y a uno de esos periodistas se lo topa Miguel Ángel Asturias en El Salvador. Estaba exiliado ya Asturias. Recuerda, Miguel Ángel Asturias es un enorme poeta y también escritor. Su obra cumbre, El Señor Presidente, fue Nobel de la literatura. Y entonces él estaba en El Salvador y se encuentra con algunos de ellos. ¿Verdad? Y entonces uno de ellos fue un escritor francés llamado Armand Gatti. ¿Verdad? Y después se encuentra con un periodista italiano que lo llega a ver desde Roma. Ya había estado en Guatemala. Y entonces le dice el italiano a Miguel Ángel Asturias que estaba horrorizado de lo que había visto en Guatemala. Entonces le dice a Asturias, si es así, los lectores de su diario recibirán de su pluma una información verídica y sabrán la verdad de lo sucedido. Entonces le responde el periodista italiano, miren qué actual es esto. Dice Asturias, como si tú estuvieras viendo, lo recuerdo, se tomó la solapa de su traje de franela gris entre el pulgar y el índice, así, ¿no? Como palpándose la costura, jugó por un momento sus dedos de arriba abajo y luego parsimoniosamente me contestó, no creo que se pueda decir nada. A los Estados Unidos les disgustaría que se publicara lo que han hecho en Guatemala. Y mejor es callar, pues son cosas que ya no tienen remedio. Los cobardes, los cobardes. Y entonces dice Asturias, y lo que dijo este periodista se empezó a cumplir, porque muchos periódicos y etcétera, ¿verdad?, que hasta ese momento habían apoyado el proceso democrático en Guatemala, empezaron a silenciar, a ocultar el nombre Guatemala, y nunca más se volvió a informar de lo que pasó en Guatemala, de la masacre del pueblo guatemalteco a manos de la CIA, del imperialismo norteamericano, de los yanquis que invadieron ese país. La gran prensa siempre ha sido cómplice de los poderes imperiales. No es un fenómeno actual, es un fenómeno de siempre. Y ocurre desde el momento en que los ricos se hicieron dueños de todos los medios de comunicación relevantes, no para precisamente hacer negocios, sino para utilizarlos y defender sus negocios reales. Y entonces eso mide la importancia, dice Asturias, de un hombre como Seltzer, que sin tener ningún tipo de compromiso por nacimiento o porque haya
sido partidario del general Sandino en su época, porque ni siquiera tenía la edad para eso, se empeñó en rescatar la obra de Sandino, de todos los diarios, de todos los documentos habidos y por haber, y elaboró 2 obras. El Pequeño Ejército Loco está más bien, digamos, dirigido a revelar la traición de México a Sandino. ¿Quieren conocer los detalles? Tienen que leer ese libro. Y entonces Asturias rescataba sobre todo el carácter honesto de Seltzer, ¿no? Y quiero leer esta parte de Sandino. El nombre de Sandino vuelve a desplegarse como una bandera en medio de la angustia de los pueblos, la desorientación de los dirigentes sin ojos hacia el pasado, ya lo citaba Robreño, y la complicidad de cuantos entre nosotros se equivocan, a sabiendas o por encargo se equivocan, sabiendo que se están equivocando o les pagan para equivocarse, entre comillas, ¿no? Vuelve a flamear en el extremo de la pluma de un hombre libre, Gregorio Seltzer, y qué mástil más enhiesto y más alto el nombre de Sandino, vivo, excelso y reivindicador. Todo el que cae en la actualidad, dice Asturias, es cómplice del avallazamiento de nuestros países económicamente pobres y moralmente maltrechos. Nadie debe callar, nadie puede callar, ni debe ni puede. Con Cuba nadie puede callar y denunciar lo que hacen los yanquis con Cuba. En Nicaragua nadie puede callar y denunciar lo que los yanquis hacen con nosotros. Y mirad lo que es la vida, ¿verdad? Todo lo que ha ocurrido en la última semana en Cuba, vas a ver que va a terminar de persuadir a toda la izquierda de caviar. Cuánta razón teníamos nosotros en denunciar lo que era realmente que ocurría en Nicaragua, lo que de verdad ocurre en Nicaragua. Y tal vez la izquierda caviar ahora rectifica. Cuando... Mira qué importante todas las fases que hemos pasado nosotros, que han culminado con el 19 de julio. El 19 de julio es, digamos, el tramo final de una lucha de más de 100 años del pueblo de Nicaragua. A veces se nos olvida, nosotros ubicamos a veces como que la lucha empezó, o algunos dicen con el Frente, con Carlos Fonseca, con Sandino, y no es así. Nuestra lucha empieza, como les conté una parte la otra vez, lo de Diriangén, lo de Nicaragua, lo del Viejo, lo de Sutiaba, lo del Laborío. Empezó de entonces. Y fuimos sufriendo derrota tras derrota tras derrota. Y nos fueron matando los dirigentes, asesinando pueblos enteros, diezmando la población, robándose el territorio, usurpando el poder. A lo largo de siglos. Hasta que Sandino da el paso y le dice a los yanquis: yo no acepto tu poder en Nicaragua hasta que te vayas. Voy a luchar con las armas, que ocurre el 4 de mayo de 1927, hasta que Sandino se alza y lo hace con los campesinos descalzos y analfabetos. Hasta ese momento surge en Nicaragua un instrumento de los empobrecidos. Y hasta ese momento los empobrecidos se convierten en alternativa de poder en Nicaragua. Porque hasta 1927 eran simplemente utilizados como carne de cañón por los ejércitos de los oligarcas conservadores o liberales, terratenientes o comerciantes. Hasta ese momento eran simplemente carne de cañón, los mandaban, vayan a morir. Con Sandino
se adquiere la dignidad del proyecto propio. Hasta su asesinato. Pero miren, calibren la importancia de la victoria de Sandino y comparen con lo que ocurrió en Haití, que se los contaba antes. El pueblo haitiano utilizó similar táctica que la de Sandino en Nicaragua. Tenía otras condiciones geográficas que no facilitaron su resistencia, esto es verdad. Pero lo más importante es que qué clase de habilidad la de Sandino, que logra vencer la aviación, los cañones, los fusiles, los marinos yanquis. En un momento dado tuvieron aquí más de 4.000 marinos yanquis y los venció. Porque el propósito de ellos era hacer lo mismo que habían hecho con Carlomagno Peralta. Ese era su propósito: capturar a Sandino y asesinarlo, capturar a su Estado Mayor y asesinarlo. Ese era su propósito y no lo lograron. Mira qué clase de fuerza la de Sandino. En un país chiquitito, totalmente atrasado, solo telégrafo en aquella época, sin carretera. Y Sandino lo vence. ¿A qué voy? A la fuerza del pueblo, a la fuerza de la razón. Esa es la principal la principal causa que te motiva. Cuando tenés la verdad histórica, eso te motiva, te fortalece. Es la verdad de los empobrecidos, la causa de los empobrecidos: libertad, soberanía, progreso, autodeterminación. Entonces, cuando uno compara todo lo que ha pasado en América y lo que hemos vivido nosotros, uno dice: qué grande que es Sandino, qué grande que es, qué grande es su ejemplo, qué imponente que es. Y luego tenés a Carlos Fonseca. Vos no podés estudiarla o analizar lo que ocurrió en Nicaragua sin tomar en cuenta esa gran virtud de Carlos de haber asimilado lo que fue Sandino y haberlo convertido en un instrumento, la idea de Sandino, para volver a movilizar al pueblo bajo las banderas de Sandino y organizarlo. La gran virtud de Carlos. Y haber logrado sintetizar la teoría revolucionaria mundial, el marxismo-leninismo, con la experiencia del sandinismo, y haber hecho un proyecto de nación a partir del estudio de ambas teorías y de la realidad nicaragüense, y haberlo fusionado y haber convertido eso en un proyecto de nación. Ese es Carlos. Ese es Carlos Fonseca. Y haber construido el Frente Sandinista. Sin el Frente Sandinista no habríamos logrado el triunfo de la revolución. Pero el triunfo de la revolución, su protagonista es el pueblo de Nicaragua. Es hasta que el pueblo asume como propia su causa, su libertad, y lo asume masivamente, hasta ese momento que se logra el triunfo. Y el que se empeña durante todo ese trayecto es el Frente Sandinista, el fundado por Carlos. Entonces, ¿cómo logra el Frente Sandinista que el pueblo de Nicaragua asuma su proyecto como propio? Con su ejemplo. Con el ejemplo de Julio Buitrago, por ejemplo, de Leonel Rugama, de los héroes de Pancasán, de Ricardo Morales y Oscar Turcio, de Luis Amanda Espinosa y Enrique Lorente, de José Benito Escobar, y de Germán Pomares, y de tantísimos y tantísimos compañeros y compañeras de la Arlenciú. Bueno, ese ejemplo es el que cautiva al conjunto del pueblo y dice: esta gente sí lucha por nosotros. Esta gente tiene el valor de enfrentarse a Somoza. En esta gente sí puedo creer. En esta gente sí puedo confiar. Y así se enamora el pueblo del pueblo mismo, de gente del pueblo que se hace guerrillera, que hacen un proyecto político, y el pueblo de Nicaragua dice: eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo necesito para salir
de esta opresión y de esta pobreza. Es el ejemplo el que cautiva al pueblo de Nicaragua. Y así fue durante todos los años 80. A ver, ¿cómo pueden explicar ustedes que todo un pueblo haya acuerpado y haya protagonizado la revolución a lo largo de una guerra tan cruel como la que hizo Estados Unidos contra el pueblo de Nicaragua en todos los años 80? Le embargó, le quitó el trigo, le quitó la posibilidad de comprar. Así como le hicieron a Cuba, le han hecho a Cuba durante 62 años, igualito fue con nosotros en esos 10 años. No podíamos comprar maquinaria, no podíamos venderle, ese era nuestro principal mercado. De ahí venían los principales repuestos para las maquinarias para que pudieran funcionar aquí las fábricas, por ejemplo, o los automóviles. De ahí venía el petróleo. Entonces nos hambriaron y además nos metieron, entrenaron, armaron y financiaron a un ejército de mercenarios cuyo principal método de lucha no era conquistar la conciencia del pueblo, era matar por matar a los campesinos, hacer las peores masacres que uno puede imaginar, como hemos contado tantas veces en este programa y como ustedes han leído en tantos otros sitios. Y este pueblo resistió, hambriado, porque aquí había hambre, hay que ser claro. Nos habían asfixiado, habían unas enormes dificultades. Habíamos hecho la reforma agraria, habíamos alfabetizado, habíamos eliminado la poliomielitis, habíamos masificado el acceso a la salud, pero nos habían asfixiado. Y resistió el pueblo de Nicaragua. ¿Y cómo sería su confianza en el Frente Sandinista que aún con toda esa guerra, el 42% votó por mantener la revolución en las elecciones de 1990? Y es Daniel el que emerge entonces como el principal líder del pueblo de Nicaragua en la lucha. Daniel no se hace líder de escritorio, en la lucha, visitando, acompañando a la gente, estando en sus mayores dificultades, como en el huracán Mitch, como en las luchas populares del transporte o de los 6%, recorriendo el país. Yo no sé cuántas veces recorrió el país Daniel en esos años que estuvimos en la oposición. Y después la lucha política y parlamentaria también. Pero es Daniel el que logra conservar esa bandera. Si no ha sido Daniel, estaríamos llorando sobre el agua derramada, porque probablemente nos hubieran confiscado el Frente Sandinista, lo hubieran arrebatado los que hoy son mercenarios de los yanquis. Sin esa fuerza, y otra vez el ejemplo. Daniel no decía ucho, no, ahí andaba él dirigiendo, conspirando, respaldando, negociando. Otra vez. ¿Cuál fue el principal frente de batalla? Eran los estudiantes universitarios, los trabajadores del FNT, los maestros, los trabajadores de la salud. Ahí les voy a leer un día de esto el testimonio del padre Teo Klomberg sobre aquella famosa huelga de los trabajadores de la salud, por ejemplo, los transportistas, los campesinos, los obreros agrícolas, con aquel famoso acuerdo de las canoas, los militares retirados, todo el mundo luchando. No siempre se logró todos los objetivos, es más, fueron pocos los objetivos que se lograron en esa lucha, pero se logró conservar el instrumento Frente Sandinista. Sin ese instrumento, entonces yo creo que a veces no calibramos como te dijera yo, la gran cantidad de cosas que hemos logrado a lo largo de todos estos años de lucha. ¿No? Sin la revolución, el triunfo de la revolución del 19 de junio, podríamos estar hablando de todos los logros de Daniel en estos 15 años de gobierno. No se podría hablar de eso.
de las carreteras, de los hospitales, de las escuelas, de los emprendimientos, de las capacitaciones, de todo lo que hemos hecho. Sin el triunfo de la revolución, sin la destrucción del aparato militar de la dictadura somocista. Porque podríamos haber hecho un conciliábulo y habernos arreglado como querían algunos gobiernos de América Latina. Querían que nos arregláramos con el somocismo, que tuviéramos un contubernio e hiciéramos un somocismo sin Somoza. Y la fuerza del pueblo es la que permitió destruir el aparato militar de la dictadura somocista. Sin eso no hubiéramos hecho revolución. Y fue una revolución radical hasta la raíz. Hasta la raíz. Y eso fue lo que permitió lo que hoy tenemos. Entonces, cuando uno observa todas estas cosas, uno dice, chocho, que este pueblo, mano, es bravo, mano, es guerrero. No se rinde. Lo golpean y no se rinde. Lo derriban y vuelve a levantarse, pero no se rinde, ni tampoco se humilla. Ni lo uno ni lo otro. No se deja avasallar. Pueden pasar largos periodos de letargo, pero no rendido, agazapado, acumulando fuerza para volver a la lucha. Y ahora estamos en una batalla decisiva, la batalla por la segunda independencia. Tenemos que alcanzarla. La vamos a alcanzar. Fíjense lo que es. O sea, tenemos todas las condiciones internas para alcanzar la victoria total por nuestra soberanía y por la autodeterminación. Tenemos todas las condiciones internas. No es fácil, no lo es. Y cada vez se van a ir sembrando mejores condiciones internacionales, como se ha visto en esta semana. En los últimos 10 días se ve más claro el panorama ahora, cómo va abriendo brecha la posición de Nicaragua por alcanzar su autodeterminación y soberanía plena, reconocida por Raimundo y todo el mundo. Cada vez más claro se ve el panorama. Y van a ver a la vuelta de unos meses cómo vamos a celebrar esa victoria. Y la vamos a celebrar siguiendo, continuando con lo que hacemos. En esos 12 lineamientos estratégicos que están en el programa del Frente Sandinista que se le está presentando al pueblo de Nicaragua para las elecciones de este año, está más que claro cuáles son, digamos, las líneas estratégicas de lo que vamos a hacer para consolidar lo que hoy tenemos y para reducir al máximo la pobreza en Nicaragua. No la vamos a liquidar, pero la vamos a reducir. La pobreza se reduce con energía eléctrica, con agua potable, con salud gratuita y de calidad, con educación gratuita de calidad y diversificada, con carreteras, con puentes. La pobreza se reduce con un montón de factores simultáneos. No solamente es vení, aquí te doy. No, hermano. Es de todo lo que hay que hacer. Y lo vamos a lograr. Y en esa dirección van esos 12 lineamientos. Reducir la pobreza al mínimo posible y simultáneamente consolidar la soberanía y la autodeterminación del país. Creo que no va a haber acto, es cierto, no va a haber acto, hermano, porque hay que ser prudente. No va a haber acto masivo, mejor dicho. Pues sí va a haber un acto virtual. Va a hablar Daniel, claro que sí. Y va a haber cadena nacional, radio y televisión. Pero no va a ser el acto como estamos acostumbrados, pues. Como el año pasado tampoco fue así, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y vamos a celebrar cada quien a su manera. Tal vez el próximo año ya no hay pandemia, ojalá. Y si es así, vamos a hacer un acto, vas a ver, va a ser descomunal el próximo año. Ojalá que ya no haya la maldita pandemia. Fíjate que hay una arista que me olvidaba comentar. Fíjate que cada uno de nosotros, de la generación que vivimos el triunfo de la revolución, tiene su propio 19 de julio.
tiene su propia, ¿cómo te dijera yo? Su propio triunfo, ¿no? Y creo que es importante, me parece a mí, pues, reflexionar sobre esta parte. Fíjense bien, la generación nuestra, que éramos los jóvenes de entonces, hicimos lo que la generación anterior no pudo hacer, derrocar a la dictadura. Esta generación, la que ahora tiene menos de 40 años, va a hacer lo que nosotros no pudimos hacer, derrotar la pobreza. Vas a ver. Y son estos muchachos, y muchachos es un decir, ¿verdad? Pero bueno, los menores de 40 años, estas muchachas, estos muchachos, estos niños, estas niñas, son los que van a construir un país sin pobreza, de acuerdo a las nuevas realidades. Y yo me pongo a pensar siempre en esto. Todas esas compañeros y compañeras que murieron en el combate contra la dictadura o en el combate contra la guerra de los yanquis en los años 80, jamás ninguno de ellos anduvo diciendo: cuando termine esto, yo quiero ser ministro tal, o quiero ser alcalde de tal cosa, o quiero tener tal y más cual propiedad. Ninguno nunca pensó en eso. Nunca fue un estímulo para la lucha el premio material de ningún tipo, ni mucho menos el premio del ejercicio del poder político. Nunca. Siempre el estímulo fue la libertad del pueblo, el progreso del pueblo, la tranquilidad y la paz. Fueron siempre los alicientes para quienes se incorporaron y dieron su vida en la lucha contra la dictadura y en la lucha contra las bandas contrarrevolucionarias del imperialismo yanqui. No nos olvidemos de eso. Cierto, hay nuevas condiciones ahora, es otro el país, pero no por eso deben cambiarse los estímulos. Los estímulos siguen siendo el mismo: el servicio al pueblo de Nicaragua, el lograr contribuir a la victoria total sobre la pobreza y la victoria total sobre todos los que nos quieran avasallar como nación y como pueblo. Ese es el estímulo suficiente. El estímulo no puede ser: es que mira, es que ahora yo quiero hacer tal cosa, yo quiero hacer tal otra, que me den esto, que me den lo otro. Eso no puede ser el estímulo. El estímulo es moral. Nuestra fuerza es moral. Es lo que más nos impulsa. Es nuestro propósito fundamental. No es el ejercer un cargo o el tener un bien material. Nuestro propósito fundamental como sandinista es y ha sido siempre, y esa es la lección de Carlos Fonseca, es y ha sido siempre el servicio al pueblo de Nicaragua, los más altos intereses del pueblo de Nicaragua. Y en este momento esos más altos intereses son básicamente dos: derrotar la pobreza y conquistar la soberanía plena del país. La nueva generación se va a ocupar de eso. Nosotros vamos a estar ahí y vamos a continuar luchando con ellos. Ellos son los protagonistas reales. No se les olvide. Así como nosotros lo fuimos hace 40 años. Nosotros vamos a estar ahí, claro que sí. Vamos a también ser protagonistas. Pero no pretendamos ocupar los mismos espacios que teníamos en aquellos tiempos cuando ya no nos corresponde. Seamos lo suficientemente humildes. La chavalada lo va a lograr, lo está logrando. Toda la chavalada, y me refiero no solamente a los que están organizados en el Frente Sandinista, no, toda la chavalada que trabaja todos los días del mundo, que no se rinde ante las dificultades, que se empeña en progresar, que se empeña en sacar de la pobreza a su propia familia. Toda esa chavalada, a esa me refiero. Esos son los grandes protagonistas de ahora. Y nosotros estamos con ellos. Y estaremos con ellos hasta que nos toque partir. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos.
es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.